Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del arqueólogo Luis Córdoba Barradas. El tema de hoy es trampas de mamuts, pero nos vamos a basar en un libro del trabajo de Luis Córdoba que se llama Sitios prehistóricos de Tultepec 1 y 2, trampas para la cacería de mamuts, procesos de destace y rituales en el norte de la Cuenca de México. Es decir, vamos a hablar de las pruebas de algo que supusimos, digamos, de hace unos cuantos años cuando empezaste a trabajar, Luis, esto, para atrás, todo era supuesto, la de cazadores de mamuts. Esta es la prueba clarísima de que existían como una sociedad organizada, de que existían como una sociedad ritualizada. Vamos a hablar de eso. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación. Muy bien. Esta serie se llama Somos nuestra memoria y siempre leo un pequeño pensamiento de Jorge Luis Borges que dice: somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Exactamente eso es lo que hacemos. Empezar a buscar en este montón de espejos rotos cuáles son las junturas y el poderle dar una forma que nos vaya reflejando. Vamos a empezar, Luis, por algo que nos lleve con la imaginación a dibujar paisajes, si te parece. Si hoy abrimos un periódico o las noticias y vemos Tultepec, es famoso por los talleres de pirotecnia. Eso es lo que nosotros tenemos, es un pueblo grande que es famoso por sus talleres de fuegos artificiales y cohetes, etc. Pero apenas hace 100 años era un pueblo campesino, vecino de Teoloyucan. Por ahí pasaron las tropas revolucionarias de los carrancistas en sus entradas y sus salidas. Un poco más atrás fue una comunidad indígena y llegó a ser parte de una encomienda en el siglo XVI. A la llegada de los españoles hace medio milenio había un grupo de chichimecas asentados en las orillas de Jaltocan, y en el siglo XIII de grupos de otomís. Pero no tenemos más para atrás. Es decir, tenemos un pozo insondable, como decía Thomas Mann, oscuro, y pareciera que la historia nació hace 10 siglos. Y tú lo que nos estás descubriendo es, a ver, despierten. Ese paisaje tiene muchísimos más años, se tiene que contabilizar su edad de otra manera, y nos lleva de todos modos a sociedades humanas totalmente formadas, complejas. No pensemos como llegaron a pensarse hace, digamos, unos 80 años que el pensamiento primitivo era elemental. Ya Levi-Strauss dijo que era mucho más complejo que el nuestro. Y pensar en esos grupos y en esa geografía de lo que hoy conocemos como Tultepec y olvidarnos de la feria de la pirotecnia y de todo esto. ¿A dónde nos llevas? Dibújanos ese paisaje, por favor, Luis. Bueno, un poco para iniciar y continuando con esa secuencia que mencionó del siglo XII de los chichimecas, también hay trabajos arqueológicos regionales como el de Sanders y Parsons, y ellos ubicaron en los años 70 los sitios arqueológicos de la Cuenca de México. Y en esa zona de Tultepec se caracteriza porque hay una loma conocida como Cerro de Tultepec, que tiene 70 metros de altura más o menos,
y una extensión de 3 kilómetros por 3 aproximadamente. Al pie oriental de la loma, en muchas ocasiones fue la orilla del lago de Xaltocan. Pero sobre la loma existieron otros asentamientos prehispánicos. Por ejemplo, la zona que se conoce como Las Palmas, existió un asentamiento tolteca del siglo X, y en el extremo suroeste de la misma loma, otro que se conoce como el Terremote, también tolteca. Hacia atrás existió en la parte más alta, en el sitio que se conoce como Imiquia, un pueblo teotihuacano, entre los años 200 a 650 después de Cristo. Y Parsons menciona que este fue uno de los sitios más grandes teotihuacanos del norte de la Cuenca de México. Incluso ahí se sabe que había una plaza central con un montículo y construcciones con pisos de estuco y todo esto. Todo el complejo cerámico teotihuacano se repite en este sitio de Imiquia. También han encontrado unos cuantos fragmentos de cerámica del Preclásico superior en esa zona. Pudo haber existido también un pequeño sitio, pero que casi debió ser borrado por el posterior teotihuacano, que era muy extenso. Y bueno, esto ya nos hablaría de que hubieron asentamientos fijos por lo menos desde el año 400 a.C. En la parte alta de la loma. De ahí hacia atrás, pues hay un hueco de tiempo muy grande que es difícil encontrar, pero a través de los restos de mamut damos ese gran salto y nos vamos hasta casi 15,000 años atrás. Esa zona geográfica pues debió ser muy prolífica, tenía un lago permanente, el lago de Xaltocan, y por lo mismo había abundante vegetación. Incluso el topónimo de Tultepec, Cerro del Tule, significa, pues es por eso, porque en las partes bajas había pantanos y seguro abundaba este tipo de plantas. Pero al mismo tiempo, pues una gran cantidad de animales pequeños debieron existir: coyotes, ardillas, zorrillos, aves. La variedad debió ser como la que se esboza en el libro de las Memorias del Drenaje Profundo, que había en Texcoco hasta 20 o 30 especies de patos y gansos migrantes. Se sabe que llegaban flamingos, pelícanos. Entonces, si bien esos datos son ya para el siglo XX, algunos para época colonial o prehispánica, pues en aquellos, hace miles de años, debió ser igual. Una fauna muy abundante. Si nos vamos hacia el final del Pleistoceno, por decir hace 10,000 años, pues se han encontrado restos de una gran variedad de animales. En mismo Tultepec se encontraron unos cuantos huesos de camello y de caballo, de tortuga, de peces y de aves. Y por las investigaciones que se desarrollaron durante la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, que está muy cerca de Tultepec, pues ahí encontraron restos de más de 100 camellos, de caballos, bisonte, gliptodonte, colmillos de sable. O sea, toda la fauna del Pleistoceno debió estar presente en esta zona de Tultepec. Solo que a veces parecería que había puros mamuts. Lo que pasa es que cuando los mamuts morían en los pantanos, sus huesos quedaban sumergidos en el lodo o en el agua, por eso se han conservado. Y el resto de animales, como camellos, bisontes o caballos, como son de patas delgadas, pues no se acercaban a los pantanos porque podían atorarse ahí, atascarse. Entonces eran más bien de planicies secas en donde vivían. Y pues sus restos, al quedar a la intemperie, se desintegraron totalmente. Por eso, aunque lo que abunda más son los huesos de mamut, hay que tener presente que toda esa variedad de fauna existió en la zona. Como decíamos, en Tultepec se han encontrado bastantes restos de mamut. Se han hecho 2 excavaciones, una en 2016, que se denominó Tultepec 1,
ahí fue un solo esqueleto de mamut, y es el que estuvo en exhibición en un primer museo ubicado en la Casa de Cultura. Ujú. En 2019 y 20 se realizó una segunda excavación y en esta aparecieron restos de 14 mamuts. No están completos, pero hay huesos de 14, además de unos cuantos de las otras especies que mencioné. En esta segunda excavación se encontraron cerca de 1500 huesos y con ellos se va a instalar un nuevo museo. Mencionamos la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y esto trajo un impacto regional. En los municipios de alrededor del aeropuerto, que son 6 o 7, hubieron proyectos de inversión. Y uno de esos proyectos en Tultepec fue que construyeron un nuevo museo. Okay. El anterior, que era pequeño, se demolió y construyeron uno nuevo. En este mes deben iniciar los trabajos ya de montaje museográfico. Va a tener casi 1000 metros cuadrados y ahí se va a explicar pues los hallazgos de los dos sitios, Tultepec 1 y 2. Todo esto que se localizó de las trampas, artefactos de hueso, un ritual y otros temas que no se han tratado en otros museos, por ejemplo, como enfermedades de los mamuts, diferencias entre machos y hembras, el proceso de crecimiento de acuerdo al estudio de los molares, es decir, son una gran cantidad de temas que se pueden tratar. Bueno, déjame decirle a nuestro auditorio que este programa está siendo grabado el 15 de enero del 2024. Esto nos da una idea de cuando estuviste haciendo esos trabajos, pero también de este proyecto futuro. Pero yo te voy a zarandear tantito y te voy a decir, lo más importante no son los mamuts, sino la relación con el hombre. Pero antes que eso, quisiera que nos explicaras qué tipo de mamut. Yo sé que había distintas especies de mamut, no sé si se puede decir así. Estaba el mamut americano que lleva el nombre de colombino, pero había otras especies. Platícanos un poco cuál es el que encuentras aquí, este enorme con estos colmillotes. Sí, es algo que es una pregunta recurrente, porque en el caso de Tultepec 1 se pudo tener abierta la excavación y las personas que se enteraban acudían a ver directamente estos trabajos y eso impactó de alguna manera a la población. Se interesó porque casi nunca se puede ver directamente, ¿no? Y sí preguntaban diferentes cosas y una idea que hay, alguna persona preguntaba, bueno, ¿y este mamut, en el caso del de Tultepec 1, de dónde vino, a dónde iba o qué? O sea, no hay como la imagen de que aquí vivían. Uh-huh. Y aquí vivieron por miles de años. Y otra es que la gente se imagina, por influencia de las películas, que era el mamut lanudo. Sí. Pero bueno, fue una oportunidad para colocar cédulas y explicarle a la gente todas esas diferencias. Personas que tenían la idea de que los elefantes descienden de los mamuts también, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces ya se explicaba que es un antepasado tanto de los mamuts como de los elefantes, muy antiguo, hace varios millones de años. Y conforme pasó el tiempo, se fue especializando, diversificando de acuerdo a las zonas en donde quedaba. Y es un árbol de evolución que tiene muchas ramas diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, una de esas ramas es la de los elefantes africanos, que los dividen en dos, los de pradera y los de bosque. Otra rama es la de los asiáticos, que hay 3 subespecies, de la India, de Java y de Indonesia. Otra rama es la de los mamuts. Y ahí, por ejemplo, el que existió en México es el columbi, que era grande, como un elefante africano, o incluso un poco más en ocasiones. Otra subrama es el Mammutus primigenius, que es el lanudo, que es el que habitó en Estados Unidos, Canadá, Alaska, Siberia y el norte de Europa. Estaba más adaptado al clima frío.
Pero incluso hubo el que llaman el primielefas, o sea, un elefante prehistórico más grande que los actuales africanos y asiáticos, que habitó en el sur de Europa. En otra de estas ramas están, por ejemplo, los gonfoterios, que eran de defensas más rectas, no tan curvas como los mamuts. En otra están los mastodontes, que era un poco más pequeño, pero debido a su alimentación, sus molares son diferentes. Tienen una especie de conos en relieve en pares. En cambio, las muelas de los mamuts y elefantes son placas paralelas, mucho más planas. Sí, como si fuera un lavadero. Sí, o a veces da la idea de una suela de zapato, por ejemplo. Exactamente, sí. Porque tenían que moler mucho más la hierba, el pasto que comían, ¿no? Y los otros eran ramoneadores, comían ramas, las molían de otra manera, las tenían que romper. Sí, cosas más duras. Sí. Sí. Y bueno, ya hay varias especies más. ¿Y coexistieron, Luis? Sí llegan a ser contemporáneos, pero al parecer son excluyentes en las zonas donde vivían. Por ejemplo, el mastodonte se ha encontrado en el Valle de Puebla, en Valle de Bravo, en diferentes lugares, pero en la Cuenca de México, hasta donde tengo entendido, no se ha encontrado mastodonte. Y en cambio el mamut abarcó muchas más áreas, pero bueno, también ocurre que se encuentran donde había lagos y sus restos quedaron sumergidos en el lodo, se han conservado más. Pero por lo menos en la Cuenca de México parece que no vivieron las dos especies juntas, ¿no? Okay. Porque también sería en algún momento como una competencia entre ellos, ¿no? Por el medio ambiente. Hay otras especies más, por ejemplo el mamut de la isla Santa Rosa en California, que en alguna época con los cambios climáticos bajo el nivel del mar se adaptaron en ese lugar, volvió a cambiar el clima, subió el nivel del mar y quedaron aislados. Entonces eso provocó que evolucionaran diferente y eran más pequeños. Y hay otros, el Jeffersoni en Estados Unidos y varias especies más. Sí, son como 7, 8 diferentes, ¿no? Sí. Y en el caso de los de aquí, los restos más antiguos que ustedes encontraron en Tultepec, ¿de qué datación la ubicas? Bueno, en los de Tultepec se pueden ubicar aproximadamente en 15,000 años, 14,700, por la ubicación de las cenizas volcánicas. Yeah. Estas cenizas ya han sido estudiadas, por ejemplo, por el ingeniero Federico Moser, quien las ha rastreado por varias décadas en el centro y sur de la Cuenca de México, las han fechado y son 3 erupciones de las que llaman tipo pliniano, que abarcaron cerca de 2,000 kilómetros cuadrados. Y bueno, el encontrar esas cenizas depende de cómo fue la dirección del viento en el tiempo de la erupción. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, las 3 más conocidas, una se encuentra en Tultepec a 7 metros de profundidad, que se conoce como la Gran Ceniza Basáltica. Uh-huh. En el centro y sur de la cuenca está entre 8 y 11 metros, pero en Tultepec a 7, porque el fondo del lago de Xaltocan y Zumpango era más alto que el de Texcoco, por eso allá está un poco más arriba, y se le calculan 28,000 años. ¿Pero de qué volcán es ese? De Santa Catarina, cerca de Iztapalapa. Fíjate. ¿Sí? Pero yo vi en tu libro que también hay del Popo y del volcán de Toluca y algún otro más. Sí. Sí, en esa secuencia, decía, la más antigua es esta del volcán de Santa Catarina, hasta 28,000 años. 28,000 años a 7 metros de profundidad. La siguiente hacia arriba es la del Popocatépetl, que le han calculado 14,700 años. Esa se encontró, en el caso de Tultepec 1, abajo de los huesos de mamut. Okay. En el caso de Tultepec 2, arriba de los huesos de mamut. Entonces eso permite saber que tienen una diferencia en tiempo. Sí, que hay 2 erupciones. No, o sea, es la misma erupción, pero los huesos son de diferente antigüedad. Okay. Los de Tultepec 2 son antes de la erupción y los de Tultepec 1 son después de la erupción. Okay.
En Tultepec 2 está sobre los huesos, decía, a 3,5 metros de profundidad. ¿Esa de qué antigüedad es? 14,700 años. Entonces una fue un poco antes del 14,700 y otra un poco después midiéndolo con los huesos de los mamuts. Sí. Más bien, la erupción es a una fecha. 14,700, lo que es diferente es la antigüedad de los del huesos. mamut, exactamente. Sí. Unos están abajo y otros están arriba. Lo cual quiere decir que en realidad los mamuts ya tenían ahí viviendo muchísimos más años. Más o menos, ¿cuánto le han calculado? ¿Cuál es la datación más antigua de mamuts que han encontrado ustedes? En la cuenca de México, que se hayan excavado y se tenga bien el registro. Por ejemplo, cuando se construyó la estación San Joaquín de la línea 7 del metro, cerca de Tacuba, allí encontraron restos de mamut a 17 metros de profundidad. En el Parque de la Diana, en Chapultepec, se construyó una subestación eléctrica y encontraron restos de mamut a 15 metros de profundidad. Y, por ejemplo, los de Tultepec 2 están a 3,5 y son de 14,700. Los de San Joaquín están a 17 metros. Ese le calcularon 80,000 años. Y la extinción fue hace unos 10,000 años. Quiere decir que en la cuenca de México vivieron por lo menos durante 70,000 años. Es decir, son muchas generaciones de manadas que vivieron aquí. Eso, para los historiadores cuesta trabajo pensar en generaciones de manadas de mamuts de 80,000 años hasta la de 15,000 que estás tú hablando, y hasta el momento del contacto con el ser humano. ¿Cuándo es el momento del contacto con el ser humano, Luis? Bueno, ha habido una polémica ya desde hace varias décadas sobre cuándo fue el poblamiento de América. En los estudios más recientes calculan que por lo menos hace 25,000 años. Hay otros sitios en Sudamérica, en Brasil y otros lados, que les han calculado 30,000 o 40,000 años. Como que los toman aparte, porque dentro de un conjunto de datos como que se salen del contexto. Pero bueno, en general se piensa que hace unos 25,000 años pudo ser el paso por el estrecho de Bering. Sí. En el caso de Tultepec 2, los restos que se encontraron, bueno, si bien decía, fueron casi 1,500 huesos de 14 mamuts, pero en este caso estamos viendo parte de la actividad humana de su antigüedad a través de los huesos de mamut. Porque, como decía, se encontraron las trampas excavadas, artefactos de hueso y un ritual. Entonces todo esto nos habla de la presencia humana hace 14,700 años. Vamos a dejar tantito la presencia humana y vamos a regresar tantito nada más a los mamuts, a la pura curiosidad mía. En la invitación que nos hacías a este programa, hablabas de las enfermedades de los mamuts, de la diferencia entre hembras y machos. Platícanos un poco de esta parte zoológica y luego entramos a la histórica. Sí, también al estar analizando los restos de mamut, se vio que hay presencia de malformaciones en algunos huesos. Por ejemplo, hay fracturas, algunas fracturas regeneradas, sobre todo en costillas. Hay un cráneo que tiene una defensa rota, pero en la parte rota no está angulosa, sino pulida. Quiere decir que durante su vida la siguió utilizando, posiblemente para rascar y sacar raíces o algo, ¿no? Es un tema que igual en México no se ha investigado, pero al ver los huesos, pues es muy evidente. Igual como no había con qué comparar en la bibliografía, pues nos dimos a la tarea de buscar artículos de otros países. Y sí, hay investigadores, por ejemplo, Sergei Leshinsky de la Universidad de Tomsk en Siberia, que por muchos años ha investigado las enfermedades de los mamuts. Entonces sirvió muy bien de guía a sus trabajos, y se puede ver cómo en los de Tultepec
además de los padecimientos como fracturas regeneradas y esto, hay huesos fusionados, por ejemplo. Hay unos que al parecer tienen osteoporosis. Entonces esto pues abre otro campo que a veces no nos preguntamos. Tenemos la idea de que en la antigüedad todo era grande y sano y bueno, pero igual que ahorita los mismos animales tienen enfermedades, por eso hay veterinarios, pues en esos tiempos igual los mamuts tenían enfermedades. Y también esas costillas con fracturas regeneradas pues nos hablan de la vida de las manadas, que debió ser como los elefantes. Cuando los machos entran en celo, pues hay peleas entre ellos y eso puede ser la causa de esas fracturas. De costillas o hasta de las defensas. Sí. Más o menos, ¿cuánto vivía un mamut? Pues se piensa que debió ser como los elefantes, hasta unos 60 años más o menos. En el caso de Tultepec, ya hubo un estudio por algunos investigadores que basándose en las mandíbulas miden el tamaño de las muelas, la secuencia, porque bueno, los mamuts cambiaban 6 veces durante su vida de molares. Hasta que se van quedando sin molares, ¿verdad? Los viejos. Sí, cuando ya son muy grandes. Entonces, de acuerdo al número de molar, si es el tercero, cuarto, quinto, sexto, y el tamaño, sus medidas, pueden calcular la edad. Entonces, en Tultepec, como tenemos 11 mandíbulas, pues se pudo hacer ya una tabla de edades de los mamuts. Hay desde una mandíbula de un mamut de aproximadamente 6 años de edad, otros de 14, otros de 22 a 24 años, y el más grande de 45 años aproximadamente. Ya. ¿Cuáles serían sus depredadores antes de que llegara el hombre? Pues prácticamente no tendrían depredadores, porque se puede decir los carnívoros, los lobos o el colmillos de sable, por ejemplo, querer atacar una manada en donde se juntaban todas las hembras para defender a las crías, pues era difícil que se pudieran acercar. Los machos pues andaban más solitarios, pero un macho grande debió ser complicado también. Pero además, si había manadas de camellos y caballos, bisontes y una infinidad de animales, pues hasta un lobo, un colmillo de sable no tendría para qué arriesgarse con un mamut, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, y ahora sí lleguemos a la etapa humana. Tú imagínate o imaginémonos a los primeros hombres que llegan a la zona del lago ahí de Jaltocan y ven manadas de mamut. Ven animales enormes. ¿Cuánto medía un mamut? Yo he visto los esqueletos en los museos y bueno, sí son muy impresionantes, sobre todo por los colmillos, la fuerza que debían tenerlo para poder cargar esos colmillos, que son muchísimo más grandes que los de un elefante. Sí, sí, medían los grandes en promedio 3,5 metros, pero había algunos que llegaban hasta casi 4 metros de altura. Sí. Entonces ahora sí, imaginemos a las primeras familias viendo un animal de ese tamaño. Pero también camellos y todo. ¿Todavía existían los camellos para esa época? Sí, son contemporáneos. Sí. Bueno, ahí también había que ver cómo fue el proceso de poblamiento del continente, que debió tardar varios miles de años. Debió ser, por ejemplo, algún grupo de cazadores-recolectores llegaban a un valle, se establecían, si había buenas condiciones, pues se quedaban ahí. Podían durar 2, 3 generaciones, varias, ¿no? Se puede decir, este lugar, si tenían a la mano todo, plantas, animales y agua, seguridad, no tenían para qué moverse. Pero seguramente les servía de campamento base y en ocasiones mandaban exploradores a ver qué hay un poco más para allá, ¿no? Y pues si encontraban un
lugar con mejores condiciones. Cuando el grupo era grande, pues a lo mejor una parte se iba como de avanzada a establecerse en ese otro lugar. Y así debió ser una adaptación de poco a poco en partes. Entonces, por ejemplo, se podría decir que a lo mejor en la Cuenca de México, si esta fecha es correcta con la erupción del Popocatépetl, para fechar los hallazgos de Tultepec II, serían los restos culturales más antiguos hasta ahorita en la Cuenca de México. Pero suponiendo que llegaron hace 15,000 años aquí, pero seguramente algunos años antes, varios cientos, ya estaban en Querétaro, en San Luis Potosí, en otro lado, ¿no? Porque debió ser un proceso lento de irse adaptando a las zonas, ¿no? Pero de acuerdo a los estudios que han hecho los investigadores de los laboratorios de paleozoología del INAH, tienen ya un catálogo de sitios de la República donde han ubicado todos los hallazgos de fauna del Pleistoceno, y prácticamente en todo el país se han encontrado. Por ejemplo, mamut hay en 30 estados hasta ahorita, faltan 2, algo así. Y bueno, y eso ha de ser por motivos de que no se conservan. Por ejemplo, Yucatán o Campeche, que son muy cálidos y húmedos, pues ahí es difícil que se conserven, ¿no? Pero en el resto del país hay. Entonces, aún pensando en los primeros pobladores que entraron a lo que ahora sería México, pues ya conocían a los mamuts, porque ya estaban desde mucho antes. Y si el proceso de poblamiento en México duró varios cientos de años, pues ya los conocían desde antes. O sea, el encontrarlos a lo mejor en la zona de Tultepec no era sorpresa para ellos, ya los conocían, ¿no? La diferencia está en que estos restos coinciden con una época de sequía, en donde el lago de Xaltocan bajó de nivel, se retrotrajo, entonces cuando pudieron excavar las trampas. Y eso ya nos habla de una mayor organización, que debieron ser grupos más grandes, no la imagen que tenemos, que a lo mejor eran grupos de 20 personas, sino más, entre 50 y 100 posiblemente. De las 2 trampas que se encontraron, una medía aproximadamente 25 metros de largo, 10 de ancho y unos 70 de profundidad. Entonces debieron remover como 400 metros cúbicos de tierra. Eso ya implica una organización, sí, y más gente. Sí, Ahorita vamos a entrar a sí, las trampas. Vamos a hacer un paréntesis para recordarle a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión es trampas para mamuts, y que quien nos está explicando esto es el arqueólogo Luis Córdoba Barradas, quien escribió un libro exactamente sobre este tema. Vamos entrando entonces al contacto de los hombres con los mamuts. Efectivamente, ya debieron haberlos conocido que sabían sus costumbres y podían hacerles trampas. Sí. ¿Estas trampas tendrían que ver con algún momento estacional? ¿Se tenía que esperar a la sequía? Platícanos un poco, digamos, cómo funcionarían en un ciclo anual estacional. Pues a lo mejor en este caso, el momento en que las excavaron y las utilizaron está dentro de un periodo mayor de una sequía prolongada, porque a veces la percepción que tenemos sobre el clima pues nos limita, porque vemos las cosas que pasan año con año. Y a veces es muy subjetivo. Decimos, no, pues este año llovió más que el año pasado, o ha hecho más calor, pero eso, nuestro parámetro es de un año, es muy cortito. Pero en la prehistoria esos cambios climáticos son de cientos o miles de años, de forma que una persona y sus hijos y nietos a lo mejor no lo distinguen de cómo era antes o va a ser después, ¿no? Entonces la excavación de esas trampas está dentro de un periodo de sequía que debió ser muy prolongado. Entonces su utilización no tendría que ver tanto con
las estaciones anuales, sino con ese periodo muy amplio, más bien de sequía. De sequía. Que bueno, eso también puede ser que dentro de ese gran periodo de sequía, de todos modos había algunos años que podía llover más o menos, pero no afectaba mayormente el uso de la trampa. Porque si hubo un cambio climático tan fuerte que casi secó al lago de Xaltocan, el hecho de que un año o dos lloviera mucho no afectaba mayor cosa. El subsuelo estaría seco y esa agua que de momento parece se absorbe hacia abajo, ¿no? Entonces debió ser primero dentro de ese gran periodo de sequía. Se piensa que el último máximo glaciar fue hacia 18,000 años. A partir de ahí empezó a recuperarse la temperatura y la humedad, pero con esas variaciones. Y en este caso, la excavación de las trampas, como decíamos, sería dentro de ese periodo de sequía, que se puede conocer por investigaciones que se han hecho en todo el mundo, y en este caso porque está presente esa erupción del Popocatépetl, que da una fecha muy aproximada de 14,700 años. Entonces, toda esa organización de los cazadores, pues debieron tener ya una visión muy amplia de pensar, si el lago se secó, quedaron llanuras expuestas muy grandes, que sería casi imposible querer perseguir a un mamut o cualquier otro animal en una llanura de kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces el hecho de pensar en trampas, pues ya era un pensamiento de organización y de conseguir alimento a mediano y largo plazo. Y bueno, se ubicaron 2 trampas separadas como 40 metros una de la otra, pero en esa zona se han reportado otros restos que al parecer se encontraron en obras que hicieron y están también aproximadamente a 40 o 50 metros de distancia. Entonces es posible que hasta haya una línea de trampas, algo mucho más grande todavía, que haría falta un proyecto primero de prospección con radar para tratar de ubicar. Y eso nos hablaría de una organización mucho mayor todavía, el hecho de que excavaran no solo 2, sino a lo mejor muchas más, ¿no? Sí, una ingeniería, de hecho. Sí, y bueno, decía, primero fue concebir todo eso de las trampas. Los campamentos debieron estar en el Cerro de Tultepec, que no es muy alto, pero desde ahí se tiene una visión de una zona muy grande, y que además, hasta por seguridad de ellos mismos, porque en la planicie pues había manadas de camellos y caballos, una estampida les sacaba cualquier campamento que tuviera, entonces hasta por seguridad de ellos, pero desde ahí se podían ubicar las trampas, están a 1 kilómetro de distancia, y a las manadas, entonces para arriar algún mamut solitario para que cayera, ¿no? Entonces, más organización, ya para el procedimiento de la cacería, ¿no? ¿Cómo funcionaba una trampa, Luis? Pues sería primero que ubicaran a algún mamut solitario y planear entre todos los cazadores más experimentados seguramente, pues que con ramas, antorchas, gritos, irlo arreando a que cayera. Decía, tenían unos 70 de profundidad, no es mucho, pero es lo necesario, porque como son arcillas del fondo del lago, los bordes que quedaron son casi de 90 grados. Si el mamut pisaba esa orilla, pues se desbalaga, se cae. Entonces no es algo sólido en donde se pudiera recargar como para salir. Y una vez cayendo el mamut, desde afuera los cazadores lo debieron atacar con lanzas principalmente, ¿no? En este caso no se encontraron artefactos líticos, puntas o algo así, pero con que tuvieran, pueden ser ramas de pino que son muy largas y derechas, con que le hicieran una punta muy afilada, pues era suficiente, no necesitaban tener la punta de piedra, ¿no? Además, más o menos largas para desde fuera de la trampa atacar el mamut, no meterse dentro, ¿no? Entonces serían lanzas a lo mejor entre 3 y 4 metros de largo, ¿no? Y que lo empujaban y lo iban matando, sí. Y lo iban después destazando ahí mismo. Sí, una vez ya que cayó el mamut
ya dentro de la trampa lo rematarían, ya después se dedicaban a destazarlo. Debió haber pues gente dentro destazando, cortando carne, otros fuera, a lo mejor llevando a los campamentos, y otros vigilando que no se acercara a los lobos o los colmillos de sable, algo así, ¿no? Entonces, pues sí debió ser toda una organización. Sí. Además nos estabas platicando hace un rato, y yo vi en las imágenes de tu libro que había no solo una técnica para destazar, sino además un cuidado especial para ciertos huesos y el cuidar a dónde los iban a poner. Es decir, hay detrás de eso de un protocolo para destazar. Uh-huh. Platícanos un poco eso para que lleguemos a lo del ritual, que es lo que más me interesa. También en el libro dimos algunos antecedentes de otras excavaciones que hemos realizado con restos de mamut en la misma zona. Por ejemplo, todas estas excavaciones fueron a través de la Dirección de Salvamento Arqueológico, que es en donde estoy adscrito. Por ejemplo, en 1990 se excavó parte de 2 esqueletos de mamut en Coacalco. En 1991 en San Pablo de las Salinas, que es el municipio de Tultepec. En el 93 otro más en el ejido de Catepec. Uh-huh. Entonces esas otras excavaciones han servido de referencia, y ahora con lo de Tultepec 2 nos da parte la explicación de esos otros anteriores. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el mamut de Catepec se encontró casi en orden anatómico completo el esqueleto. Al frente el cráneo, la caja torácica, atrás la pelvis, a los lados los omóplatos. Pero solo se encontró la pata trasera izquierda, las otras 3 no hay nada. El de Coacalco se encontró todo revuelto, pero había grupos de vértebras articuladas en orden anatómico. Por ejemplo, en una parte 3 vértebras en orden, en otro lado otras 4 en orden, en otra el sacro con las últimas lumbares. Entonces, de entrada dice uno, pues ¿cómo es que se desmembró de esa manera, ¿no? Uh-huh. Pero ahora con lo de Tultepec, pues ya entendemos que había destazamientos parciales, y todo era de acuerdo a las circunstancias del lugar. Si era pantanoso, si estaba más seco, o era un lodazal en el que no podían maniobrar para destazar completamente. Pero en otros se ha visto que era selectivo. Por ejemplo, en el mamut de Tultepec 1, ese fue muy interesante porque se encontró la pelvis y más o menos articulada la columna vertebral, incluso la 7ª vértebra cervical articulada con las 7 primeras dorsales y las costillas. Y su lado derecho también en orden, el omóplato, el húmero, el cúbito, el radio, en orden en la parte de arriba. Pero en cambio el cráneo al lado opuesto del lugar en donde debía estar. Uh-huh. Entonces ahí, para explicar cómo está esto, muchas veces se dice, si no hay artefactos líticos, no es prueba de la presencia humana. Pero hay que entender el esqueleto, qué pasó ahí. Un poco es hacerle como de detective. Uh-huh. En el caso de Tultepec 1 se ve que el mamut debió quedar sentado con el vientre hacia el piso. Los cazadores debieron cortar la cabeza y la voltearon. Y después le quitaron la mandíbula y el cuello. Y todo eso debió ser para quitar la lengua, que pesaba cerca de 12 kilos y era carne más blanda que los músculos. Uh-huh. Y ese mismo patrón lo hemos encontrado en otros mamuts. El cráneo volteado, el atlas, la primera a un lado y la mandíbula al lado también. Y en algunos, por ejemplo el de Santa Isabel Iztapan, que excavaron en los años 50, que ese sí tuvo artefactos líticos, el cráneo tiene la misma posición, volteado, el atlas, la mandíbula. Entonces, hasta nos ha servido para entender mamuts que se excavaron hace muchos años. Y en el de Tultepec 1, después de quitarle la lengua, el resto del cuerpo, le quitaron las costillas izquierdas, y debió ser para sacar las vísceras. El corazón pesaba como 8 kilos, el hígado 30 y así.
y lo abandonaron. Porque, como decía, se encontró el lado derecho encima, o sea, el mamut ya hueco se asentó y quedó con el lado derecho hacia arriba. Uh-huh. Pero el lado izquierdo, que debía estar debajo, no está, porque es donde lo debieron abrir. Uh-huh. Entonces se ve que también fue un destazamiento selectivo solo para las vísceras. Y la lengua. Y la lengua, nada más. ¿Con qué destazaban? Si no hay instrumentos líticos, ¿con qué piensas tú que hacían su trabajo? Pudo ser con herramientas de hueso. Porque, por ejemplo, los huesos largos, los fémures, los húmeros, si se rompen, pueden producir navajas muy largas, hasta de 30 centímetros, y muy filosas. Uh-huh. Eso seguramente los pudieron haber utilizado. Si el filo se desgastaba, le rompen otro pedazo y le renuevan el filo. O van a donde hay otro esqueleto de otro mamut que a lo mejor cazaron hace unos meses y se traen el hueso que necesitan, ¿no? O sea, no tendrían que limitarse al hecho de tener herramientas de piedra. Y en ese caso específico de Tultepec, por ejemplo, en el cerro hay 3 tipos de rocas. Hay un tezontle, pero es de poros muy finos, delgaditos. Ese no sirve para hacer artefactos. Hay una piedra chiluca verdosa, pero se lajea, pero es muy blanda. Que es un tipo de cantera. Algo así, uh-huh. Sí, pero tampoco produce filos. Y en algunas zonas hay un basalto muy duro, muy pesado, que sirve perfectamente para hacer herramientas, pero es tan duro que necesitan algo igual de duro para romperlo y extraer navajas. Entonces a lo mejor era más fácil usar de hueso que tratar de utilizar las piedras que tenían ahí al lado, ¿no? Lo que hace que cambie un poco también la imagen de estos seres humanos cazando mamuts. Siempre los imaginamos un poco como los hizo Iker Larrauri, ¿no? Caminando con una lanza y la punta de piedra, ellos vestidos de pieles, eso sí, muy peinaditos, pero a lo mejor es mucho más complicado y al mismo tiempo más fácil. Es decir, para que eso fuera exitoso tenía que ser más simple, y usar los mismos huesos era lo más simple. Sí. Pero entonces llegamos a algo que a mí me interesa, porque lo que ustedes están haciendo nos lleva a una historia de decenas de miles de años para atrás, y nos habla de 2 cosas: de pensamiento religioso o mágico religioso, si queremos decirlo así, y de una estética. Vamos ahora a lo que me estabas enseñando hace un rato, que es los posibles rituales en torno a los restos de mamut cazados y entrampados, y el trabajo comparativo que hiciste con cazadores de mamuts o con el uso de huesos de mamuts en Europa y en Siberia. Platícanos un poco todo eso. Es una aventura maravillosa la que te echas, ¿eh? Bueno, como decía, hay varios datos que por novedosos pues implican tener mucho cuidado con lo que uno afirma. Sí, claro. El primero fue lo de las trampas, que para esto primero la prueba de la convivencia de estos mamuts de Tultepec con el ser humano. En ocasiones hace muchos años se decía, si está la herramienta de piedra, ya ahí está la prueba. En este caso no la hubo, pero hay otros elementos como los artefactos de hueso, el ritual y las trampas. Pero bueno, si decimos trampas, hay que probar que realmente fueron excavadas. Para esto hay que tomar en cuenta todo el entorno geográfico. Podría ser que son huesos, si están revueltos, los pudo haber arrastrado un río, o que fuera en una ladera un depósito de arrastre o algo parecido, ¿no? En este caso, los huesos se encontraron en perfecto estado de conservación. La superficie completa, lisa, no tiene abrasión por arena, como en un arrastre de río. Claro. Luego y el río más cercano, el de Cuautitlán, pasaba más de 3 kilómetros, o sea, muy lejos. Y los ríos dejan taludes, no cortes verticales. Entonces ahí
la posición revuelta de los restos se descarta que sea un río. También los restos aparecieron todos revueltos, pero además hay huesos que faltan. Por ejemplo, no se encontró un solo hueso del esternón, debían ser cerca de 40 para los 14 mamuts. Los omóplatos o escápulas, hay más derechos que izquierdos. Si pensáramos que fuera algo natural, quitando la idea de las trampas, los animales depredadores no escogen los huesos y lo que hacen es llevarse la carne, no los huesos. Entonces el hecho de que no haya un solo esternón y en cambio huesos más pequeños, sí, como falanges, elioides, sesamoides, y esternones no, eso también ya indica algo. Y las escápulas, algunas tienen hasta 90 centímetros, pesan 25 kilos. ¿Y cómo es que están escogidas? Porque hay más derechas que izquierdas. Eso ya está hablando de la presencia humana también. Pero bueno, si decimos, pues hay trampas, artefactos y esa selección de huesos, que todo indica a la presencia humana, pero ¿por qué los huesos escogidos? ¿Y qué indica eso, no? No es solamente el aprovechamiento de la carne, sino que debe haber otra cosa, algo más. Si hay otra intención, hay otro propósito. Sí, sí. Por ejemplo, en el caso de los esternones, que es un hueso poroso, no serviría para producir artefactos, porque ahí se insertan cartílagos, no produciría navajas. Pero entonces, ¿por qué se lo llevan? Y bueno, en uno de los contextos se encontró un cráneo muy grande del mamut de 45 años, con la defensa izquierda rota, que tenía colocados alrededor varias vértebras. Los dos omóplatos, que son muy pesados, cerca de 25 kilos, estaban encimados y los dos del lado izquierdo del cráneo, junto con la mandíbula. Y de las vértebras que estaban alrededor, una en especial de las dorsales, tienen la espina muy larga, colocada en el nacimiento de las defensas, pero la espina por debajo del cráneo. Eso no pudo llegar ahí por intervención de animales carroñeros. Y por el simple destazamiento para aprovechar la carne. Eso tuvo una intención, el hecho de que se colocara. Tú dices que siempre es muy delicado hacer afirmaciones, sobre todo tú que eres arqueólogo y estás enfrente de eso. Pero yo soy historiador y no sé nada de eso y me voy a atrever a hacerla. Yo vi el esquema que está en tu libro y así como lo estás explicando, tiene la forma como si fuese para un altar, tenía un propósito de el ponerlos alrededor, el meter la vértebra con la espina hacia adentro del cráneo, los dos omóplatos puestos parejos, es decir, como que hubo un diseño de arquitectura en huesos. Yo me atrevería a pensar que estaba habiendo una suerte de ritual y eso era su altar. Tú no digas nada, pero me da la impresión de que esa es la idea de, cuando menos para ese mamut. Sí. Y hay otros datos también, por ejemplo, en ese cráneo en especial tenía una costilla de otro mamut insertada en el arco cigomático derecho, que es ese arco de hueso que tienen todos los cráneos. Ajá. En otra sección de la excavación, en la otra trampa, se encontró también parte de un cráneo y también tenía incrustado un hueso en el arco cigomático derecho. Fíjate qué curioso, porque yo alguna vez vi eso, pero para unos restos también prehistóricos en Suiza, con los huesos en los arcos cigomáticos de un oso, de los cráneos de oso. Sí, ahí pusimos ese dato también, de un cráneo de oso de Suiza, en una cueva dedicada al culto del oso. Del oso, exacto. Sí, tenía un fémur de oso incrustado en uno de los arcos cigomáticos también. Sí. Sí. Entonces ese dato está bueno, hasta donde tengo los datos, no sé de qué lado es izquierdo o derecho en el cráneo del oso de Suiza.
pero sí incrustarlos en el arco cigomático. En el caso de Tultepec, sí son dos cráneos diferentes con huesos incrustados en el lado derecho. Entonces, y también viendo las escápulas, que hay más derechas que izquierdas, pues todo esto hace pensar en conceptos que en la época prehispánica lo sabía. Lo izquierdo y lo derecho no es igual. La mayoría somos derechos, pero el corazón está en el lado izquierdo. Y en estudios que han hecho en Europa sobre las pinturas en Francia y en España, incluso ya estudios estadísticos, hay autores que concluyen que los que llaman los animales de cuerno, así para generalizar, mamuts, rinocerontes y bisontes, los representaban principalmente de su lado izquierdo, y los caballos sobre todo del lado derecho. Mira. Entonces ahí los asocian el caballo con el sol y el día, y los otros animales con la noche y la oscuridad. Entonces lo izquierdo y lo derecho tiene connotaciones diferentes. Por eso es que si faltan las escápulas izquierdas, ha de tener un sentido. El mismo sol tiene esos dos aspectos. Cuando sale en el horizonte, se mueve al sur, otoño e invierno, los días son cortos, fríos y secos. Si se mueve al norte, son primavera y verano, son largos, lluviosos y cálidos. Entonces el mismo sol tiene esos aspectos. Y la unión de esos contrarios complementarios es el paso cenital, cuando inicia la primavera. En el cuerpo, la unión de las mitades es el esternón, que está en la mitad. Entonces posiblemente por eso no hay, porque tiene un sentido simbólico. Que no sabemos cuál es. Sí, ¿no? Yo recuerdo otra frase de Borges que decía, viendo una figura de madera, dice, ya no sabemos qué rituales y qué palabras se usaron para adorarla, ni siquiera tenemos la idea de si se le cantaba o no se le cantaba, pero es posible que se le cantara, porque también el canto es muy, muy anterior. Sí. En este caso, podríamos pensar que así como acomodaron este mamut con las vértebras alrededor y con los omóplatos, etcétera, se enterró. ¿Tú pensarías que una vez que hicieron eso, ellos lo enterraron? ¿O simplemente se abandonó y se fue acumulando la tierra? Sí, debió ser un proceso natural. Ya. Porque encima tenía capas de sedimento del lago. Ahí... Entonces sí era un altar vivo. Sí, de alguna manera. Muy bien. Pero también se pudo ver que en ese ritual hay dos momentos. Uno debió ser el arriar al mamut a que cayera, que lo debieron tener muy bien identificado, porque era el de adulto de 45 años y con la defensa izquierda rota. Entonces seguro lo tenían bien ubicado, a lo mejor por años, y les ha de haber costado mucho trabajo cazarlo. Entonces, una vez que lo logran cazar, lo aprovechan, después regresaron como a agradecer. Y eso se usa todavía en muchas culturas, que van al cerro, a la selva o al bosque, piden permiso, cazan y regresan a agradecer. Incluso hay monografías de los pigmeos a mediados del siglo XX, cuando cazaban elefantes, de cómo el cazador que asestó al corazón luego va al bosque y pide perdón y le dice a la naturaleza que ojalá el alma de ese elefante regrese en otro y que va a limpiar su lanza y solamente van a comer sus parientes y amigos, que fue por necesidad. Pero ¿por qué piensas en pensamiento primitivo nada más? No otra cosa es lo que hace uno en un templo cristiano, por ejemplo. Sí. Haces las cosas, vas y agradeces y repartes. Sí. Y hay fechas y hay un ritual. Sí. Sí. En este caso, decía, debieron ser dos momentos, uno el de la cacería y el aprovechamiento, y luego regresan y hacen el ritual, porque varias de las vértebras que estaban alrededor no eran de ese mamut, eran de otros que habían sido cazados antes.
Pero lo que yo te estoy diciendo es que para que nuestro auditorio entienda que esa gente tiene la misma mente que nosotros. Son exactamente igual que nosotros. Son seres humanos tan complicados y tan ritualizados y llenos de símbolos como somos hoy. Sí. Hoy, 14.500 años después. Sí. Sí, incluso, por ejemplo, también coloqué algunos datos de una figura que se encontró en un sitio de Rusia, en Zaraisk, de un bisonte elaborado en marfil de mamut, que tiene su lado izquierdo picoteado y las dos patitas izquierdas rotas. Entonces el autor, pero se encontró dentro de un pozo de 70 centímetros, pero colocada con todo cuidado. Entonces el arqueólogo que hizo la investigación explica que debió ser un ritual para cazar bisontes. Debieron hacer posiblemente, como decía, una danza, unos cantos, pases mágicos, picotearon la figura, la enterraron con todo cuidado y después fueron a cazar bisontes, como si fuera un muñeco de vudú de alguna manera, ¿no? Entonces en Tultepec pues debió haber pues algo así, todo eso. Porque además habiendo tantos animales, Luis, ¿sí? El arriar a este elefante con la defensa rota, etcétera, debe haber habido un ritual largo, porque era muy importante ese animal para esta gente. Tenía un símbolo mucho más allá que el aprovechar la carne. Sí. Era otra cosa. Era su relación con el mundo. Sí. Sí, y también, por ejemplo, esto de, aparte de ese ritual, en el resto de huesos de las dos trampas, faltaron, como decía, los esternones, no se encontró uno solo, y predominaron las escápulas derechas, o sea, las izquierdas se las estaban llevando. Pero si vemos el conjunto de datos, decíamos, los restos que están dentro de las trampas son como de 14.700. No hay esternones y faltan escápulas izquierdas. El mamut de Tultepec, uno que está sobre la ceniza, que es como de 14.000 años, en el que debió ser todo ese proceso para extraer las vísceras, no tiene esternón tampoco. Hubo un cambio climático, se volvió a secar el lago, ya se había rellenado la trampa, y en esa zona se encontró otro mamut más alto, que debe ser como de 13.000 años. Y de este otro se encontró el cráneo sobre su lado derecho con su defensa, la pata delantera derecha completa, la trasera derecha completa, el ilíaco derecho completo, pero le falta todo el lado izquierdo. Ni siquiera la defensa izquierda está en su alvéolo. Quedó como si fuera un perfil solamente. Sí, pero entonces si vemos es una constante en los mamuts de las trampas 14.700, Tultepec 1 14.000 y el que está sobre las trampas 13.000 y en ninguno hay esternones, por ejemplo. Y estamos hablando de 2.000 años. Sí, de 2.000 años de diferencia, muchas generaciones, más de 10 generaciones. Sí, y es una constante. Entonces debieron ser incluso rituales muy establecidos, conceptos que debieron traer desde el paso por el estrecho de Bering. Casi seguro. Sí. Sí, también, por ejemplo, otra información que colocamos de alguna manera para entender todo esto es de otros sitios de Europa, la República Checa, de Austria, de Siberia, en donde han encontrado entierros humanos de más de 20.000 años, en donde colocaban el muerto en la fosa, algunos con su ofrenda, un collar o algo, y lo tapaban con un omóplato de mamut. Buscando las fotos y dibujos de esas excavaciones, muchos de estos son izquierdos. También no ha de ser casualidad, debe tener su concepto, su sentido ritual. No quiere decir que en Tultepec se usaban para eso, pero que sí tenían también un sentido simbólico. Sí, claro. Vamos a tener que ir cerrando ya el programa, Luis. ¿Hasta qué época hubo mamuts, cuando menos en la zona que tú has estudiado? Pues se ha calculado que la fauna del Pleistoceno se extinguió hace unos 10.000 años, más o menos. Y falta poder precisar las fechas, pero
es que en esos rangos de tiempo es difícil saber. No hay fechas exactas porque decimos son procesos de cambios climáticos muy largos, de cientos o miles de años, pero se piensa que fue como hace 10.000 años. Toda la fauna del Pleistoceno. Sí. Caballos, camellos, tigres, dientes de sable. Sí. Y aparte, no debió ser así una extinción completa, sino paulatina. Al parecer hay especies que se extinguieron un poco antes que otras. En algunas a lo mejor pudo influir el mismo ser humano. No que él la haya extinto totalmente, pero sí fue un factor de aceleramiento posiblemente, ¿no? Sí, por ejemplo, en las trampas de Tultepec, en una había huesos de 5 mamuts y en la otra de 7 mamuts. Entonces, no iban a invertir tanto trabajo para usarla una o dos veces, sí, sino las más veces que pudieron las usaron, ¿no? Entonces, si no los extinguió el hombre al final, pero sí fue un factor que contribuyó. Ya. Danos alguna bibliografía, Luis, y recomiéndanos a los que estamos escuchándote, recomiéndanos tu libro y cómo conseguirlo. Pues bueno, fue por motivos de una divulgación más o menos rápida, fue una edición particular. Y bueno, conmigo se puede conseguir. Incluso en el libro de México, Grandeza y Diversidad, ya se incluyó alguna información de esta. Sí, yo ahí es donde te leí, por primera vez, sí. Sí. Pero entonces si te escriben, tú puedes mandarles la información que se requiera. Sí, sí, y incluso lo tengo en PDF, si no hay la forma de tenerlo directamente, pero es una manera muy ágil de enviarlo también. Sí, para que lo puedan conseguir. Sí. Si nos puedes dejar tu correo electrónico para que aparezca en una cintilla y la gente se pueda comunicar contigo. ¿Cuál es tu correo electrónico, Luis? Es con minúsculas, luis.cordova, con B grande, @hotmail.com. Está muy fácil. Así que sí, vas a ver que te van a estar preguntando muchas de estas cosas, pero sobre todo esta idea de una sociedad humana ya muy bien establecida, con una idea de mundo visible y invisible, donde el mamut juega un papel muy importante, y no solamente eran carroñeros, sino eran cazadores ritualizados. Pues voy a dar por terminado el programa. Estoy muy agradecido contigo, muchas gracias. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del arqueólogo Luis Córdoba Barradas. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana Galicia a la cabeza, y la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes también a la cabeza. La realización, Evanibaldo Morales. La edición y grabación, Rubén Martínez. En el apoyo, Paula Bedoy, Marta Hernández, Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.